Esta es, perfecto. Muy bien. Pues como introducción a esta sesión de transición energética voy a tomar como referencia el informe que mi empresa DNV hace cada año, este es el 6º año consecutivo, que hace una revisión, una puesta al día de las tecnologías, de los inconvenientes, de los digamos, condicionantes subyacentes dentro del mercado para hacer una puesta al día de la situación de la transición energética, cuáles son sus expectativas de aquí al 2050. Este informe, Maritime Forecast to 2050, forma parte de un informe más completo que engloba todo el sector energético de no solamente el mundo marítimo, que se llama Energy Transition Outlook, y que este año pues, fue presentado recientemente en el SMM de Hamburgo hace apenas unas semanas. A ver si consigo controlar esto. Muy bien. Permitirme una breve nota sobre DNV, ya que estoy aquí representándole en ello. Pues DNV es la sociedad de clasificación, a términos de arqueo bruto clasificado número 1 a nivel mundial, con un 20%, en torno al 20% de la cuota de mercado. Y estamos altamente comprometidos en la calidad y la atención a nuestros clientes, lo cual nos lleva también pues, a altos estándares y haber conseguido por 6º año consecutivo la mención de sociedad de clasificación número 1 por parte del Lloyd's List, como la número 1 en temas de innovación y tecnología. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí? Realmente, el transporte marítimo y por qué estamos en esta mesa redonda. El transporte marítimo ha de eliminar claramente las emisiones de CO2. Lo que pasa es que estamos ante una disyuntiva. Ayer en una de las mesas, en una de las ponencias, salió precisamente esta diapositiva del informe del Maritime Forecast 2050 del DNV, en el cual hay como dos posibles caminos. El que es seguro es el que está en azul clarito, es el en negro, que son las ambiciones de la IMO. La IMO ha definido claramente cuál es el ritmo y es ahora mismo está establecido, es obligatorio su cumplimiento. Ahora bien, hay muchos otros actores, como son pues, desde la Unión Europea a incluso pues, bancos y otras organizaciones de charter, etcétera, que están demandando que este ritmo sea más rápido a nivel de Naciones Unidas también. Entonces hay otra alternativa que es la posibilidad de que alcancemos la descarbonización para el 2050. Esto supone dos ritmos de descarbonización muy distintos. De hecho, ya el que tenemos ahora mismo de la IMO, pues según todas las indicaciones, si sigue así, difícilmente vamos a cumplir con el objetivo del calentamiento de solo 1,5 grados, ni siquiera el de 2 grados a final de siglo, sino probablemente vayamos a 2,2 grados. De verdad que si queremos dejarle un planeta que merezca la pena a nuestros hijos y nietos, pues tenemos que tomar acción y rápido. Y probablemente, como dice el informe, los países desarrollados, que somos los que más posibilidad de acción tenemos, más recursos tenemos, pues debemos hacer un sobreesfuerzo. Por lo tanto, tendremos que ir por encima de lo que se nos exige para así echarles una mano a aquellos otros países que tienen más dificultades para cumplir y entre todos conseguir el equilibrio y el objetivo marcado tanto por la IMO como por otros posibles actores. A ver si consigo esto. Muy bien, este informe quiero destacar cuáles son las principales conclusiones, los principales puntos en los que incide. Por un lado, la transición a nuevos combustibles marinos obviamente se está acelerando y la tecnología necesaria para ello se calcula que estará lista, dependiendo de qué tecnología estemos hablando, entre 3 y 8 años. El siguiente factor importante es que la transición a nuevos combustibles marinos depende de los desarrollos en tierra. Por mucho que hagamos nosotros en los barcos, hagamos barcos que vayan a amoníaco, que vayan a metanol, etcétera, como no tengamos las instalaciones en tierra necesarias, pues estamos perdidos. Y las instalaciones en tierra no solamente estamos hablando de instalaciones en puertos, sino que también, lógicamente, todo lo que es la infraestructura para la producción de esos combustibles. Es decir, hace falta un esfuerzo conjunto de tierra y a bordo y en la mar, y no solamente de la industria marina, sino de todo lo que es el sector industrial en general, que tiene que abordar la transición energética y haber una coordinación para alcanzar estos objetivos.
Estamos hablando de inversiones. Inversiones a bordo son voluminosas, son enormes. Ahora en una otra presentación se dan algunas cifras orientativas, pero si pensamos que las inversiones a bordo son grandes y pensamos que bueno, pues, los armadores tienen que hacer un esfuerzo importante, las inversiones que se prevén en instalaciones terrestres son mucho más grandes, son del orden de 3 o 4 veces mayores a las inversiones terrestres, solo para poder alimentar con nuevos combustibles el tráfico marítimo, no en general. Y por otra parte, otra de las conclusiones es que la solución no va a dar al final un único combustible como ganador, sino que va a tener que ser una mezcla de ellos y dependerá sobre todo del precio y de los objetivos políticos que se establezcan. Porque si al final hay un combustible que por muy barato que sea, pues no se permite, pues no se va a permitir. Si por ejemplo se establece que para el 2050 tiene que haber una descarbonización completa, pues el LNG, que muchos armadores, y aquí tenemos una buena representación en Baleares, ha apostado claramente por ello, pues no podrá ser utilizado porque no es carbon free totalmente, aunque ahora mismo es un combustible calificado como de transición y que cumple bastante bien con las expectativas y con las necesidades y sobre todo es lo que hay disponible ahora en el mercado, a pesar del precio, que eso es otra cosa. Finalmente, los armadores pues, necesitan establecer unos planes de transición que de alguna manera aminoren los riesgos que tienen ellos, que están las incertidumbres futuras, de manera que tienen que ir a soluciones flexibles y soluciones lo más resilientes posibles para poderse adaptar a los cambios que nos va a demandar. La transición a nuevos combustibles se está llevando a cabo, es una realidad, se está acelerando. La proporción de pedidos de buques que pueden operar con combustibles alternativos se ha triplicado entre el 19 y el 2022. Y la tendencia además a fabricar, a construir, a hacer pedidos de buques de mayor tamaño con propulsiones con combustibles alternativos, pues es una progresión continuada, siendo el LNG fósil el fuel dominante hoy en día con un 30% o más de un 30% de los, un 30,21% de los pedidos que hay. Hablando de la tecnología necesaria, pues esta está desarrollándose, algunas están más maduras que otras. La que está más madura hoy en día es el metanol, le sigue de cerca el amoníaco y el hidrógeno es quizás un poco el sueño de muchos o la esperanza de muchos, pero todavía está bastante inmaduro y existe un montón todavía de pegas, de problemas para que el hidrógeno sea un combustible, si no es más que ahora mismo como para trayectos cortos, como el caso de fiordos noruegos, en los cuales pues hay una posibilidad de repostaje fácil después de pequeños trayectos. Y por último, mencionar también las técnicas de captura y secuestro de carbono, que me cuesta un trabajo lo del nombrecito estoy acostumbrado al CCS, al Carbon Capture and Storage, que decirlo en el invento que no hemos hecho en español de captura y secuestro de carbono, no estoy acostumbrado. Y bueno, pues para terminar con esta presentación, deciros que en el informe que ha presentado DNV pues se hace un análisis pormenorizado de una serie de supuestos. Os animo a que lo descarguéis gratuitamente de nuestra página web, sencillamente entrando en dnv.com y poniendo en el buscador Maritime Forecast to 2050 y que sea el 2022, porque como os digo, durante 6 años se ha ido emitiendo el informe, bajaos el último, para tener la información actualizada, pues se ha hecho un estudio de distintos supuestos, tanto en términos de cuáles, a ver si yo doy con la tecla, no, este no es el puntero, bueno, da igual. Tanto la parte de la izquierda refleja el supuesto de cumplir con las ambiciones del IMO, con el siguiente, la parte derecha, de descarbonización de 2050, y cuáles son las inversiones necesarias. Como evidentemente, si queremos hacer la descarbonización de forma inmediata, hay que hacer unas inversiones mucho más potentes, y los 12 supuestos que aparecen en cada lado pues son para distintos digamos, alternativas, supuestos de distintos combustibles, los precios de ellos, su disponibilidad y la infraestructura que hay para ello, afectando lógicamente a cuáles son las inversiones que en cada uno de ellos serán necesarias. Para terminar, pues un repaso de casi de lo que hemos estado ya comentando. En primer lugar, pues que el desarrollo de la cadena de suministro de los nuevos combustibles debe acelerarse para conseguir la transición. Para el 2030 el 5% de los combustibles ha de ser carbon neutral, tenemos que pegar el acelerón. Es necesario tener criterios claros
el aumento de la producción de biomasa sostenible, de electricidad renovable y de producción sostenible y almacenamiento de CO2, que estén coordinadas todas las industrias y a qué se van a dedicar los posibles combustibles que haya disponibles de cada uno de estos recursos. Ayer en una de las ponencias pues se hablaba también pues de que vayan dirigidos a los sectores que más lo necesitan, y se hablaba, por ejemplo, de la aviación como un duro competidor frente al tráfico marítimo, y que quizás tengan mayor, bueno, sean capaces de pagar o tengan que pagar el precio de combustibles, porque no les queda más remedio que llevar combustibles con alta densidad de energía, porque si no el avión no alza el vuelo, ¿no? Entonces pues quizás nos quiten algunos de los combustibles más aptos, más disponibles. La transición va a exigir grandes inversiones a bordo, como os decía, del orden de 8 a 28. Ha hablado de trillones de dólares USA. La verdad es que siempre tengo la duda de si los trillones de dólares USA son miles de millones o son millones de millones, porque es distinta denominación. Yo creo que son miles de millones y aún mayores inversiones, que os decía, del orden de 3 veces las que hacen falta establecer para instalaciones terrestres. Y por último, pues comentar que la solución flexible que permita el uso de distintos combustibles alternativos, así como soluciones fuel ready, que son muy populares hoy en día, con medidas que mejoren la eficiencia energética, pues aportan lógicamente flexibilidad y robustez a los riesgos y reducen los riesgos de la toma de decisiones de los armadores. Y en ello estamos. Esto es, yo creo que el reto que tenemos por delante, y para debatir sobre este reto tenemos aquí a 3 magníficos ponentes que representan, por un lado, a la Armada Española, nos va a contar cuáles son las medidas que está tomando también para aumentar la eficiencia energética. El caso de un armador bien conocido de todos, Balearia, que también está muy activo en el tema, y Ana Núñez, representando a la Administración, bueno, pues que nos dirá también qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Desgraciadamente se ha caído del cartel otro de los ponentes. Si habéis visto el programa, se esperaba que estuviera Alberto Portolano representando a Grimaldi, venía desde Nápoles, y 2 días antes del Congreso recibimos un email que estaba con COVID y que le era imposible venir, lo cual pues es una pena, pero bueno, tendremos que adaptarnos a lo que hay. Ello nos da, que no sé cómo andamos de tiempo, seguro que me he enrollado un poco más de lo previsto, pero eso nos da plazo a que podamos explayarnos un poco sin que nos tiren de las orejas. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentaros a Mari Carmen. María del Carmen Díaz de Baldassano es teniente de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Previo al ingreso en la Armada Española, desempeñó trabajo en la Oficina Técnica de Navantia y en Sobermar. Durante su carrera profesional en la Armada comenzó en la sección técnica de la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, pasando posteriormente a la Inspección de Construcciones de San Fernando, sitio muy querido también por mí cuando estuve allí destinado, desempeñando labores de inspección e ingeniería en el proyecto de las corbetas de Arabia Saudí. Actualmente ocupa el cargo de jefe de la sección técnica de la Jefatura de Mantenimiento y de la Jefatura de Ingeniería y Construcciones del Arsenal de Cádiz, liderando obras de modificación y proyectos de modernización, entre los que destaca la modernización del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que seguro que nos contará algunas cositas de lo que estáis planeando. Pues sin más, Mari Carmen, vamos a darle a la presentación. Y a ver si nos ponen la segunda. Yes. La tuya. Bueno. Ya está, ¿no? ¿Se oye? Bueno. Las plantas propulsoras, buenos días, voy a hablar sobre las plantas propulsoras eficientes en buques de la Armada. Vale. Durante los últimos años se ha producido una transformación en la industria debido a los grandes avances tecnológicos, lo que podemos denominar la revolución industrial 4.0. En el avance por combatir el cambio climático, la fluctuación de precios de combustibles marinos y el desarrollo de medios de generación de energía para propulsión marina nos ha llevado a cuestionarnos si realmente nuestras plantas propulsoras son sostenibles. La Armada no iba a quedarse atrás en esto, entonces en los proyectos que tenemos por la proa voy a diferenciar entre nuevas construcciones y buques en mantenimiento. En nuevas construcciones destaca el BAMI-S, el submarino S-80 Plus y la fragata F-110.
En mantenimiento, el Juan Carlos I y bueno, un proyecto muy ambicioso y que está en estudio, que es la remotorización del buque escuela Juan Sebastián del Cano. El buque de intervención subacuática tendrá, si Dios quiere, una propulsión eléctrica en la que todos los consumidores tendrán una integración total. El buque estará dotado de posicionamiento dinámico DP2 y tendrá diésel generadores de velocidad variable que producirán energía eléctrica a diferentes velocidades. Además, tendrá generación y distribución en corriente continua. Este sistema lo que permite es que podamos controlar cada consumidor de forma independiente, de forma que podamos optimizar el consumo de combustible. Los generadores producen corriente alterna que se convierte en corriente continua mediante los correspondientes convertidores de potencia y se inyecta esa corriente continua a la red general del buque. Todos los consumidores pueden hacer uso de esa corriente. Además, el sistema estará apoyado, no aparece ahí, pero estará apoyado por un sistema de baterías como sistema de almacenamiento y con la intención de que cuando se esté utilizando el posicionamiento dinámico se empleen y se reduzcan esos picos de tensión. El submarino S-80 será el primer submarino de la Armada Española en tener un AIP implementado. El primer submarino de la clase será el S-83 Cosme García, que tendrá su entrega en 2024. Este proyecto, como todo proyecto innovador, se ha encontrado con multitud de problemas que han ido solventándose y, si Dios quiere, pues dentro de poco, en un futuro próximo, la Armada contará con un AIP moderno y eficiente capaz de producir hidrógeno a partir de bioetanol usando un reformador. El bioetanol nos otorga una fuente de energía barata que se produce localmente y que además supera esos problemas de toxicidad que tiene el etanol. El hidrógeno obtenido por el reformador de bioetanol se mezcla con el oxígeno líquido y nos da la electricidad necesaria para el motor eléctrico propulsor. El sistema IP dotará al submarino de al menos una autonomía de 15 días de inmersión, sin necesidad de salir a la superficie. Las fragatas F-110 presentarán una propulsión tipo Codelac, es decir, diésel eléctrica más turbina de gas. En realidad es una propulsión híbrida, se puede emplear en diferentes modos, solo eléctrica, solo turbina o combinadas las dos. Vale. Presenta dos motores eléctricos instalados íntegramente en su línea de ejes y además una turbina de gas acoplada mediante un reductor. Para la propulsión, la generación eléctrica dispone de 4 diésel generadores. Entonces, este sistema dota al buque de un funcionamiento totalmente silencioso hasta determinadas velocidades. Gracias a esos motores eléctricos que están directamente acoplados a la línea y no necesitan la utilización del reductor. Ahora bien, cuando se quieran alcanzar grandes velocidades, sí que se hará uso de la turbina de gas, ya sea sola o propulsión combinada. El buque de proyección estratégica, Juan Carlos I, es el primer buque y de momento el único que tiene la Armada Española con una verdadera propulsión eléctrica. Para la planta de distribución eléctrica está configurada mediante 2 diésel generadores y una turbina de gas que mueve el turbogenerador. Los 3 alternadores producen una corriente a una tensión de 6.600 voltios. La distribución de energía se lleva a cabo mediante 2 cuadros principales que están interconectados, uno de ellos alimentado por los diésel generadores y el otro por el turbogenerador. Desde esos cuadros principales se alimentan directamente los propulsores azimutales que lleva el buque, los 2, y las 2 empujadoras de proa y 8 transformadores 6.600 440.
El buque escuela Juan Sebastián Elcano, bueno, esta imagen está tomada de la semana pasada, entonces ahora mismo tiene muchísimo volumen de obras a bordo. Está experimentando una modernización en camino a esa transición energética. De momento, mientras se está estudiando la remotorización, estamos modernizando el buque por secciones, de forma que de aquí a 5 años el buque se espera que dure otros 100 años más. La configuración actual del buque se basa en una línea de ejes de 17 metros y tiene 5 chumaceras de apoyo y un cojinete de empuje. Con este proyecto se pretende modificar la propulsión diésel convencional del buque hacia una propulsión diésel eléctrica. El concepto que se va a utilizar es el mismo que comentaba antes con el BAM-IS. Tendrá un motor eléctrico propulsor, que no sabemos si va a ser un motor o 2. Por nosotros la opción más viable es que sea 2, por temas de redundancia, pero está en estudio porque si tenemos un gran problema es el empacho del buque. Contamos con muy poca superficie disponible. Tendrá también 3 diésel generadores de velocidad variable, Tier 3, y que permitirá el uso de biocombustibles. A todo ello irá conectado un cuadro de distribución en corriente continua, se conectará al cuadro de distribución principal y con ello se pretende reducir bastante el consumo de combustible y las emisiones. Poco más. Ahora mismo está en fase de estudio, todo esto es un sueño un poco lejano, pero pensamos que sí que puede llevarse a cabo. Está en estudio por problemas de integración entre los equipos. Disponemos de muy poco espacio y además queremos conectar un sistema de baterías como apoyo y para que realicen las maniobras de entrada y salida en puerto sin utilizar los motores. Nada, ya como conclusiones, el sector marítimo se está enfrentando a constantes desafíos medioambientales y la Armada, dentro de los recursos permitidos, opta por opciones eficientes y seguro que aparte del Juan Sebastián Elcano habrá proyectos de modernización en los que las plantas futuras también sean eficientes. Muchas gracias. Te lo paso. Muy interesante, seguro que luego tendremos preguntas para hacerle. Habíamos acordado en principio que van a hacer las presentaciones para intentar administrar lo mejor posible el tiempo y una vez terminadas las presentaciones pues se abriría el turno de preguntas, si os parece bien. Como se nota la Armada, la disciplina, le había pedido que no se pasara 10 minutos y ha sido puntualísima. A ver si... Yo no lo soy nunca y doy por hecho que no lo van a ser el resto de los ponentes. Tenemos el margen que nos ha dejado Alberto el pobre al no venir. Bueno, pues, si me permitís... Voy a presentar a Javier Cervera Alonso, que es el siguiente participante de la mesa redonda. Javier Cervera, ingeniero de telecomunicaciones, Máster Executive MBA por la Escuela de Negocios, EDEM, Máster en Energías Renovables por el ITE, Máster en Gestión Comercial por ESIC. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía, ha trabajado en empresas y utility en España en el ámbito comercial, de la innovación y del desarrollo de negocios. Desde hace 3 años es director de transición energética en la naviera Balearia, trabajando en el camino hacia la descarbonización de la compañía. Es miembro del comité de expertos de la Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno Española, presidente electo de la Asociación de Ingenieros Energéticos en España y es cofundador y miembro del Consejo como vicepresidente de la cooperativa Sapiens Energía, dedicada a la creación de comunidades de energía renovable. Pues adelante, Javier. Hola, buenos días. ¿Se escucha, no?
Yo me permitiréis, si no rompo protocolo, como aquí en Popa andamos un poco más ajustados de espacio, y para no taparos la pantalla si tiro hacia adelante, igual si me pongo de pie aquí delante, visualmente entiendo que la cámara lo que quiere es grabar la pantalla y que se me escuche, ¿no? Si quieres ponerte aquí. Me pongo aquí para que no os tapemos la presentación, que es lo importante, ¿vale? A esta parte de aquí. Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación para estar en esta mesa. Gracias por la introducción y ahora falta la presentación. Pues nada, os voy a contar un poquito la transición energética desde una naviera como Balearia, en la cual llevamos unos años trabajando. Ah, mira, ha cambiado hasta el tipo de letra, el PowerPoint. No tendrían la que tenemos. Bueno, Balearia yo creo que ya más o menos nos conocéis. ¿Vale? No voy a explicar quiénes somos, pero tenemos casi 25 años de existencia como naviera. Estamos operando, se ha descolocado un poco, no 3 o 4 barcos, sino 34 barcos este verano. En 6 países distintos, básicamente desde península, sabéis que venimos a las islas, Baleares, Canarias, a la parte norte de África con las ciudades autónomas y tenemos la línea de Gran Bahama, Miami. Y como ya sabéis, movemos pasaje y carga rodada. Aquí tenéis las líneas que he comentado y que ya más o menos conocéis. De las últimas que hemos abierto es la de Setenador, por ejemplo. Nosotros hemos apostado, como ya seguramente conocéis, desde el año 2013 empezamos a hacer los estudios para la implementación de un fuel que es de transición, que es el gas natural licuado. Hicimos una primera prueba exitosa de implantar un motor auxiliar en el Abel Matutes y que empezamos a operar con gas natural licuado en el año 2016. La prueba fue tan satisfactoria en cuanto a prestaciones técnicas como económicas que ya decidió el presidente Adolfo, que lo tuvisteis aquí el miércoles, en hacer las inversiones de todos los barcos que pudiéramos, tanto nuevos como retrofits de los motores existentes, a la tecnología del gas natural licuado, antes incluso de la exigencia que la IMO nos requería en 2020 para esa reducción de los azufres, ¿no? Y bueno, llevamos invertidos en barcos nuevos y en remotorizaciones un total de 380 millones, más o menos la diferencia entre no haber invertido sí con el gas natural licuado, unos 150 millones de los que veis ahí. Y tenemos 6 barcos remotorizados y 3 barcos nuevos. Y ahora, y lo contaré un poquito más adelante, pues ya no solo gas natural licuado, sino que ya entramos en otras tecnologías, como pueda ser la hibridación, o sea, la propulsión eléctrica pura, como ahora os contaré, del barco que estamos acabando en Vigo y que vendrá aquí a las Islas Baleares en breve. Aquí tenéis, disculpad de nuevo, o sea, el PDF se veía mejor. No sé, pero bueno, lo dejamos así. Si se descoloca alguna cosa mal, lo contaré. Se ha descolocado por las letras. Los 3 barcos nuevos, el Hipate Alejandría, el Marie Curie y el Eleanor Roosevelt, que lo tenéis aquí cada día, en la ruta Denia, Ibiza, Mallorca. Y los 6 retrofits de los barcos más grandes de flota que teníamos, donde se justificaba la inversión por el espacio disponible y por los años que nos quedan de vida útil del activo. ¿Qué hemos conseguido? De momento hasta el 100% de gas natural que hemos podido utilizar mientras el precio lo ha permitido. Ahora estamos utilizando un poquito menos. Ahora puntualmente estas semanas algo más, gracias al precio puntualmente bajo que ahora tenemos en el mercado. Pero bueno, hemos conseguido una reducción de un 23% en emisiones de CO2, que no está nada mal, añadido al objetivo que teníamos, obviamente, de la reducción de los azufres, de los NOx y de las partículas. Y siempre, aunque no lo ponemos, ya sabemos que la parte del ruido, gracias a los motores de gas natural, pues también reducimos parte. Aquí os presento el barco eléctrico. Es eléctrico puro de propulsión, pero con generación de la electricidad a bordo, de momento con plantas diésel. Y digo de momento porque este barco, este buque, lo que va a hacer es el recorrido entre Ibiza y Formentera. Y de momento, como ha dicho al principio, es muy importante los combustibles renovables poder generarlos in situ y en local. Es decir, ahora si gastas petróleo o gastas gas natural, nos viene de fuera del país y lo utilizamos fósil, pero no tenemos producción propia. Ahora vamos a lo renovable y lo renovable local. Depende, ¿no? Hay combustibles quizás como el metanol y el amoníaco que es probable que se generen allá de los mares y nos lo puedan importar o que seamos capaces en España de no pegarnos con la administración por el papeleo, con los vecinos porque no quieren ver placas fotovoltaicas o aerogeneradores y que seamos capaces
fabricar todos esos fueles en local y con la cantidad necesaria, no solo para descarbonizar el sistema eléctrico español, que ya es muy exigente, sino que más allá, y el Ministerio en el PNIE, que espero que en la actualización que haga ahora ponga el reto del marítimo, que podamos generar mucha más energía renovable para tener este tipo de fueles, ¿vale? Ya sea hidrógeno comprimido, hidrógeno licuado, ya sea amoníaco o ya sea metanol, o ya sean síntesis de otros combustibles gracias a la síntesis del hidrógeno. Entonces, bueno, planta eléctrica pura y vamos a utilizar diésel de apoyo para generar electricidad a bordo. ¿Por qué? Porque Ibiza y Formentera, más del 90% de la generación eléctrica que se genera en la isla es diésel, con lo cual si nos conectáramos al puerto realmente estaríamos cargando electricidad generada con diésel y con las pérdidas de la red desde donde están las centrales de generación eléctrica en las dos islas, con lo cual de momento es más eficiente que nos lo produzcamos a bordo. Ya tenemos el barco preparado, es H2 Ready, y lo tenemos preparado y estamos trabajando en incorporar una pila de combustible, que será lo más seguro de 200 kilovatios. ¿Para qué? Para poder fabricar hidrógeno criogénico o comprimido, casi seguramente va a ser comprimido por el poco volumen que necesitamos para esa pila, y lo generaremos, si es posible, en Ibiza, en local. No vamos a fabricarlo en península y transportarlo en unos cilindros pequeños cada día a Ibiza, sino que tenemos que buscar un espacio para 1 o 2 megavatios de potencia eléctrica fotovoltaica para producirnos el hidrógeno ya en local, ¿vale? Pero para una pila pequeña. Si todos los barcos que atracan en Mallorca y Ibiza quisiéramos alimentarlo, obviamente no hay isla, ¿vale? Ese suministro vendría más de península. Pero bueno, vamos a probar con la pila de combustible. El barco ya está preparado para hacer 0 emisiones y vamos a ver si lo antes posible. El reto, conectarlo en los 2 puertos, prioritariamente Ibiza, pero ¿por qué no Formentera? Y poder cargar la electricidad. El barco dormirá por la noche. Vamos a incorporar ya baterías para que sea 0 emisiones en estancia, en entrada y salida al puerto, pero va a tener espacio suficiente para incrementar esa cantidad de baterías. Y tenemos espacio preparado para ir sustituyendo los motores diésel por más pilas de combustible de hidrógeno. Serían 2 tipos de alimentación. Genero hidrógeno en la isla, lo almaceno comprimido y me lo traigo al barco para que se utilice en la pila de combustible mientras navego, o me conecto al barco en las horas que estoy parado y puedo cargar energía renovable en el puerto. No vayamos a cargar energía generada con diésel. Con lo cual este barco está preparado para, esperemos que en menos de 10 años, que ya sea 0 emisiones completa. Pero el concepto del barco es otro también. Va a ser un barco que por la propulsión eléctrica pura va a ir un poquito más lento, ¿vale? Pues hemos decidido que la ruta sea unos 15 o 10, 20 minutos un poquito más lento, porque digamos que el pasaje o la carga que vamos a llevar, camiones, coches y en la parte de arriba hasta 350 personas, entendemos que indicar a nuestros pasajeros, nuestros clientes, que emitir menos de un 50% respecto a un barco que haga la misma ruta o el mismo servicio, para cuidar el medio ambiente queremos que eso, frente al tiempo extra que van a dedicar, pero lo dedicarán en un espacio bastante amigable arriba, pues vamos a ver si esa forma de ir reduciendo emisiones también, ¿no? Que la IMO o los estudios marcan el tema de las velocidades. Bueno, pues esta ruta permite que la velocidad la vayamos a reducir como servicio a nuestros clientes. Esto es lo que ya nos ha contado José, pero con la gráfica de cómo acaba la línea negra, ¿vale? Esto es el objetivo que tenemos en la IMO. El año pasado, en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, que estuve presente, ya fueron muy incipientes, insistentes en que van a trabajar para ver si se atreven al 2050 como neutro. Ahora en Egipto, la semana que viene, que también estaré presente, vuelven a venir a ver qué ha cambiado el objetivo o no. También es una cumbre un poco rara por toda la circunstancia geopolítica que tenemos ahora en el mundo. Pero bueno, vamos a ver si en el 2023 esto de la IMO cambia o no cambia. Lo que sí que tenemos ya fijo es lo que nos dice Europa. Europa desde el 19 dijo que tenemos que ser neutros en 2050, New Green Deal, y eso implica que todos los sectores han de hacer modificaciones impresionantes para conseguir una reducción en 2030, que es un paso intermedio, de un 15% menos de emisiones de lo que estaba previsto hasta entonces. O sea, de un menos 40 en emisiones pasamos a un menos 55 en el mismo eje temporal. Y solo a 10 años de que se cumpla ese eje. O sea, ese 15% es brutal. 14, 15 directivas o regulaciones nuevas que se aprobaron, se presentaron por la Comisión y que ahora se están negociando y aprobando. La que nos afecta un poquito más a nosotros, bueno, entramos en los créditos de carbono, pero la del fuel. ¿Cómo tiene que ser el fuel? Bueno, pues el fuel Maritime EU, que se ha presentado y que ya se ha aprobado modificaciones o enmiendas por el Consejo de Países
y por el Parlamento la semana pasada, indicaba a la Comisión este objetivo de reducción, pero lo ha mantenido el Consejo, pero ahí a la derecha en rojo veis el objetivo que ha dicho el Parlamento. Oye, más ambiciosos. Ya lo hizo con el Fuel Aviation, para los aviones. Ya dijo, en vez del menos 63, les pasó a un menos 70 y no sé qué. Y a nosotros en Marítimo, en vez de un menos 75 en 2050, nos pasan a un menos 80. Esto es, aunque yo decida incluso ir más lento y consumir menos combustible, todo el combustible, cada megajulio de energía del combustible que utilizo, tiene que cumplir estas reducciones en gramos de CO2 en estos ejes temporales que veis. Y si no, nos cae una multa que allá por el 2045-2040 hace inviable el negocio. Yo creo que por lo menos los pasajeros irían todos a Nebellón y la carga ya veríamos si obligáramos a hacer las cosas más en local porque no saldría a cuenta mover carga, ¿vale? O sea, este requisito es muy, muy exigente, esta normativa. Y bueno, vamos a ver ahora en los trílogos de negociación cómo acaba. Vale, luego como naviera nos enfrentamos al reto del espacio. Bueno, nosotros, si comparamos un poco, aquí tenéis una gráfica de los volúmenes necesarios para cada uno de los fueles. Si gastamos diésel o derivado de petróleo, si vamos al gas natural licuado. A mí me gusta un poco hacerlo por comparativa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, de Valencia a Mallorca, que he venido en el ferry esta noche, con el espacio físico de esta tarima hasta el techo, tenemos el combustible diésel que nos movería en la ruta, ¿vale? De ida y de vuelta en el día. Con el gas natural licuado necesito este espacio hasta el fondo de la sala. Para el metanol y el amoníaco, un pelín más. Amoníaco nosotros con barcos de pasajeros, en un principio parece que no vayamos a utilizarlo. Pero si ya nos vamos a querer hacer solo hidrógeno, si es criogénico, bueno, pues lo del gas natural licuado por 2 y pico más, casi hasta la mitad de la sala en espacio para hacer el mismo recorrido. Y ya si es comprimido, no toda la sala, pero casi. Todo esto implica buscar espacio en el barco y que reduzcamos espacio de lo que queremos mover nosotros, que básicamente es carga rodada. Los pasajeros, afortunadamente, aunque los ponemos muy cómodos, ocupan un poquito menos, pero nos elimina mucho espacio para la carga rodada, que es el negocio que tenemos que hacer. Para algo movemos el barco. Pongo un ejemplo. Esto es una naviera nórdica que presentó este modelo de barco, esta expectativa en diciembre del 2020 y dijo que iba a hacer un barco solo con pila de combustible e hidrógeno, 23 megavatios de pila de combustible. Hoy en el mundo creo que la pila de combustible más grande que está operando no supera los 2 megavatios, ¿vale? Y dijeron que en 2027 lo tendrían acabado. 44 toneladas de hidrógeno a bordo, 44 toneladas de hidrógeno a bordo. 1 tonelada en cilindros comprimidos con cilindros de composite ocupa un contenedor de 40 pies. ¿Vale? O sea, 44 como ese, para hacer una autonomía de solamente 2 días. ¿Vale? Han pasado 2 años y en algún congreso que hemos estado presentes hace poco han reconocido que, bueno, que los estudios técnicos hacen que no avance el proyecto de momento, que se lo replanteen con otras tecnologías. Es un poco el ejemplo, ¿no? Que tengamos cuidado con cuánto ocupa más allá de la seguridad y de otros aspectos técnicos importantes. Claro, nosotros lo que sí que tenemos es un trabajo ya hecho en retrofit y tenemos unos motores que van a gas natural, con lo cual nosotros, pues por tecnólogos nuestros que tenemos, como por ejemplo aquí Barcila y tiene su banco de pruebas en Bilbao, pues ya sabemos que hay porcentajes de mezcla de hidrógeno que van a ser posibles a bordo, ¿vale? Con lo cual, primera prueba, una pila de combustible en un barco pequeñito. Segunda prueba, vamos a ver si el blending, la mezcla de hidrógeno con el gas natural que estamos utilizando a bordo es posible. ¿Qué nos permitiría? Hay que buscar espacio para meter esos cilindros de hidrógeno a bordo, pero ya no es un espacio, ya no es para el 100% de la propulsión, ya sería una mezcla de un 10, un 15, máximo un 20%. Y con eso ya descarbonizamos y nos permite llegar hasta, si ya con el gas natural licuado podemos llegar hasta casi el 2035 en la exigencia, con esto podemos avanzar hasta el 40, no hasta el 45 ahora, pero sí por lo menos hasta el 40. Sin empezar a utilizar, bueno, luego utilizar biometano, ahora avanzaré respecto a biometano. Tema de operación, sí, 5, me sobra medio. Tema de operación. Nosotros hacemos cisternas con el gas natural licuado, ¿vale? Bueno, rutas diarias y es fácil. El reto del hidrógeno, el espacio, el reto del suministro, si hay rutas diarias, short sea shipping no es difícil. Claro, cuando ya vamos a rutas de portacontenedores, aquí ya hablamos de retos superiores, tanto en volumen de combustible que hay que meter a bordo, como bueno, ya hay que hacerlo a través de gabarra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya tenemos otros retos importantes para combustibles complejos como sean el hidrógeno, comprimido criogénico,
como sea el amoníaco. Nosotros, ¿por qué apostamos con los barcos ya construidos de gas natural licuado? Pues vamos a apostar por un combustible que consigue, si utilizamos el 100%, reducciones completas de las emisiones producidas e incluso el biogás biometano, dependiendo de qué residuos utilicemos para generar ese biogás, puede ser hasta capturador de CO2. Si todo el biogás que generamos lo hacemos con estiércol, por ejemplo, o con purines, la reducción sería negativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos evitando que unos residuos estén metanando a la atmósfera en directo esas emisiones provocadas. Lo capturamos en una planta de biogás, lo filtramos y lo purificamos y acaba en el barco. Con lo cual, con barcos actuales de tecnología ya somos capaces de ir cero emisiones. Aquí el problema es un poco la disponibilidad. España es de los países más retrasados en plantas de biogás en Europa, ahora se está poniendo las pilas, pero bueno, solo tenemos de inyección a la red 3 o 4 o 6 plantas ahora, muy poco volumen, comparado con las casi 1000 que hay ya en Europa. Y luego que todos nos pegaremos por el combustible disponible. Igual que va a pasar en el SAF de aviación, que ya va por delante de nosotros, el biometano no solo lo queremos en el marítimo, sino que lo quieren muchos otros sectores, ¿no? Sector de transporte terrestre como camiones, que ahora tienen parados de gas por culpa del precio, pero que descarbonizarán sus usos gracias a biometano. Así que nosotros como naviera, y ya acabo, tenemos el dilema de que, bueno, ahora estamos con el gas natural licuado, con el gas biometano, bio-GNL, estamos haciendo las pruebas de otros combustibles, como es el eléctrico, como va a ser la pila combustible, y de aquí hasta el 2050 tenemos que decidir cuáles serán los combustibles, ¿no? El gas natural licuado nos permite muchas cosas, no solo tener biometano, que como he dicho va a ser limitado, y el biometano no hay biometano para que toda la flota de Balearia y los cruceros de gas natural licuado que están por Barcelona vayan a biometano, pero los barcos de metano permiten gas sintético, que vamos a sintetizar cosas como metanol o como amoníaco o como derivados líquidos también, diésel o gasolinas. ¿Por qué no metanizar metano? ¿Vale? Pues si sintetizamos metano y ya tenemos motores de gas natural que utilizan ese gas sintético, cero emisiones, pues podremos avanzar con cantidad grande de generación de hidrógeno en poder metanizar la molécula metano y utilizarla en los activos que actualmente ya tenemos y que los nuevos, sobre todo, nos tienen que durar por lo menos hasta el año 2050. Quedo ya a disposición de las preguntas que se quieran hacer. Gracias. Fenomenal. Javier, muchísimas gracias por la magnífica exposición. Seguro que tendréis preguntas, vamos a dejarlo para el final. Si no, le vamos a dejar a Ana sin tiempo para que haga su presentación. Pues os presento a Ana, aunque creo que es de casi todos bien conocida. Ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid. En 2006 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado. Entre agosto de 2006 y enero del 2009 fue inspectora de seguridad marítima en la Capitanía Marítima de Castellón. De enero del 2009 a abril del 2012, inspectora de seguridad marítima en la Capitanía de Cádiz. Olé. De mayo del 12 al marzo del 16, jefa de Servicio de Estabilidad y Francobordo de la Dirección General de la Marina Mercante. Y desde marzo de 2016 a junio de 2020, su directora adjunta. Y desde junio de 2020, su directora general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la DGMM. De 2021, consejera del Consejo de Administración de SASEMAR. Presidenta del Grupo de Trabajo del Sector Marítimo Pesquero de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde 2016. Pues, Ana, the floor is yours. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación a poder participar en esta mesa redonda y lo segundo, disculparme anticipadamente porque probablemente el 90% de lo que vaya a comentar en la presentación se haya dicho ya anteriormente. El último spoiler ha sido aquí por la parte del Parlamento. Y al hablar de la parte de la normativa marítima siempre acaba siendo un poco la parte más aburrida de todas las ponencias. Pero bueno, intentaremos hacerla lo más ameno posible y lo más rápido posible. Como ya comentó José, tenemos varios órganos que regulan y hacen requerimientos para la hora de la decarbonización en el sector marítimo. Tenemos por un lado la OMI y tenemos por otro lado la Unión Europea. Y en la Unión Europea tenemos tanto el Consejo como el Parlamento. ¿Qué es lo que suele pasar? También, como se ha apuntado, OMI suele tener unas velocidades y unas ambiciones menores que lo que viene siendo el Consejo, lo cual es un poco razonable, puesto que regula a muchísimos más países, a todos los países internacionales, mientras que la Unión Europea solo se dedica a la parte de los países que pertenecemos a
a la misma y regula todos los sectores, no simplemente el sector marítimo. De ahí las dos posibles diferencias de velocidades y de ambiciones. Bueno, un poco por encima, la parte de la OMI viene regulada en el anexo 6, el capítulo 4, y bueno, básicamente vamos a hablar de la intensidad de carbono. El ámbito de aplicación son a todos los buques que sean mayores de 400 GTs. El objetivo fundamental no deja de ser el de reducir la intensidad de carbono en el transporte marítimo paulatinamente, no de golpe, aunque efectivamente el paulatinamente quizá no sea lo suficientemente lento como para que podamos llegar, o bueno, habrá que llegar, pero habrá que ver cómo. Y para ello lo que se define una serie de índices que probablemente sean archiconocidos por todos ustedes. El primero de ellos es el índice de eficiencia energética para los buques nuevos. Tenemos también el de los buques existentes. Se tienen que hacer dos índices de eficiencia energética. Hay uno prescrito y hay uno el obtenido. El obtenido coge todos los datos del buque en particular. Se hace una fórmula, se calcula y te sale un valor. Y ese siempre tiene que ser menor que el índice prescrito, si no tendríamos un problema. El índice de eficiencia energética de los buques nuevos se calcula tanto para los nuevos como para aquellos que realicen obras de gran reforma. Luego, por otro lado, tenemos los planes de gestión de la eficiencia energética del buque, los SEMP. Ahora ya tenemos el SEM parte 1, SEM parte 2 y SEM parte 3. El SEM parte 1 el 1 y el 2 básicamente son archiconocidos por todas las navieras, porque es algo que ya venimos haciendo desde hace bastante tiempo. El parte 1 es el inicial, que lo único que te dice es que bueno, tienes que hacer un plan que puede estar integrado en el sistema de gestión de la seguridad del buque. La naviera nos lo manda a nosotros lo verificamos y comprobamos que es así y nos lo notificamos a la Organización Marítima Internacional. El parte 2 ya entra en más detalle porque te tiene que escribir la metodología para recopilar todos los datos prescritos por la regla 27.1. Vuelve a ser lo mismo, nos lo mandan, nosotros lo verificamos y lo notificamos a la OMI. Y el que más nuevo, que es el SEM parte 3, le aplica a todos los buques. Bueno, no he dicho las aplicaciones, pero vienen ahí, tampoco pasa nada. Tiene que estar a partir del 1 de enero del 23, o sea que estamos ya a vistas, 2 meses y poco, para tener los SEM parte 3. Y aquí ya sí que te hace la descripción de la metodología que tienes que utilizar a la hora de recopilar y calcular todos los datos del índice de carbono operacional anual obtenidos y los procesos para poder notificar su valor a la Administración. Nosotros lo comprobamos y notificamos también a la OMI. Tiene que ser el valor anual, el real anual de 1 de enero a 31 de diciembre y se calcula para un periodo también de 3 años. Esto lo que te hace, te clasifica a los buques en 5 grados, A, B, C, D y E. Lo óptimo sería, es como, bueno, todos los electrodomésticos que tenemos en casa y tal, con el consumo A, B, C, D. Lo óptimo sería estar en el A y en el B. Lo C también se acepta. Si los clasificados en el D estás 3 años, tienes que volver a recalcularlo. Y ya si estás en el E, lo tienes que recalcular prácticamente del tirón. Luego, ¿qué más tenemos? La recopilación y notificación de los datos sobre el consumo de fuel oil del buque. Bueno, como siempre aplica a los mayores de 5.000 GTs. Hay ciertos casos un poco peculiares, pero esto es lo de siempre. Se recopilan los datos, nos lo trasladáis, nosotros los comprobamos y se lo notificamos a la OMI. Y la intensidad de carbono operacional, que bueno, me he adelantado un poco antes explicándolo, y esto es básicamente, tú obtienes como el índice de eficiencia energética, obtienes uno calculándolo en tu buque en particular, hay uno prescrito y los tienes que andar comparando y bueno, el obtenido como siempre debe ser menor que el prescrito. Todo esto, a la hora de establecer un calendario y una hoja de ruta, en esta diapositiva podéis comprobar pues, las fechas de aplicación de todas y cada una de los índices que he estado comentando. El último, el índice de intensidad de carbono operacional, es a partir del 1 de enero del 24. Entonces, la parte 3 se tiene que tener el 1 de enero del 23. Y aprovecho ya y meto una cuña, ya que hay varias navieras. Por ahora, esto le entra más o menos entre 70 y 80 buques de bandera española. Hemos recibido varios de SIPIC, del antiguo TK, y de Armas Transmediterránea. Entonces entiendo que el resto, bueno, el verano es una época un poco peculiar para mandar este tipo de cosas, pero que estarán en camino para poder nosotros comprobarlo y certificarlo y poder también notificarlo a la OMI en tiempo e informa.
También tenemos la recopilación y notificación de los datos del consumo, que es la parte del SEM parte 2, y el índice de eficiencia energética, que es el EXI, que entrará en aplicación en el primer reconocimiento inicial periódico a partir del 1 de enero del 23. En este lado de la diapositiva tenemos los certificados que ya están en nuestras bases de datos, tenemos los modelos. No me importa pues, trasladárselos a la organización y si quieren están a su disposición, no hay ningún problema para que vean cómo son. Hay algunos que ya lo tienen, esta mañana está viendo alguno de Balearia, o sea que los conocen ya de sobra, más que de sobra. En cuanto a este calendario, que es quizá lo más novedoso y a lo mejor lo más interesante que hoy como administración pueda llegar a comentar. Bueno, llevamos ya un tiempo reuniéndonos con las navieras, las asociaciones, etcétera, para explicar ese periodo de entrada y cómo habilitarlo y cómo hacerlo. Están varias organizaciones reconocidas aquí presentes. Tenemos acuerdos con las organizaciones reconocidas en las que delegamos ciertas cosas que pueden hacer en nombre de la bandera española. Tenemos unos acuerdos firmados. Dentro de esos acuerdos no está ninguno de estos índices, pero como el modificar esos acuerdos requiere cierto tiempo, sí que hemos habilitado vía oficio el que si las navieras tienen un contrato con las organizaciones reconocidas, bueno, tienen que tener la sociedad de clasificación y quieren que la inspección y la documentación acreditativa se lo haga la sociedad de clasificación, nosotros estamos abiertos a que esto sea así. Lo hacéis con las sociedades de clasificación, las sociedades de clasificación nos comunican, nos emiten un documento y nosotros emitimos el certificado de cumplimiento correspondiente. ¿Esto significa que vamos a dejar de hacerlo? No. Lo único que damos libertad al armador a que elija quién quiere que le haga la inspección, la documentación, etcétera. Y más aún, estamos estableciendo un convenio de colaboración con el canal de experiencias para que nos dé un poco de soporte técnico y personal para las solicitudes que nos lleguen a nosotros, poder tramitarlas en tiempo y forma. Porque, bueno, entiendo que como muchas organizaciones, nuestra capacidad personal, nuestros recursos personales resultan un poco escasos para todo esto y cada vez tenemos que hacer más cosas. Hasta ahí la parte de la OMI. Ahora hablamos un poco de la parte de las medidas que tiene la Comisión Europea. Al final la Comisión Europea es el famoso Fit for 55, que tiene es un paquete que tiene varias medidas. Hay 4 principales. La que nos afecta a nosotros fundamentalmente es el Fuel EU, que ya lo ha comentado, que también se está empezando a estudiar en IMO como Fuel estándar. Pero bueno, por ver un poquito de cada, tenemos el sistema de comercios de emisiones en el que nosotros no lo lideramos, pero sí que participamos bastante activamente en ella. Aquí básicamente es que tú pagas por lo que emites, hay un calendario de entrada de porcentaje a lo largo del tiempo hasta que llegas al 100%. Hay una pequeña diferencia entre si el viaje se hace entre 2 puertos de la Unión Europea, o bueno, una pequeña, un 50% de diferencia, o si vienes de un puerto de fuera de la Unión Europea y llegas a un puerto de la Unión Europea o viceversa. El Fuel EU marítimo, bueno, las últimas noticias son esa, ha sido hace 15 días quizá o por ahí. El Consejo se ha mantenido en el calendario, pero el Parlamento en este caso ha decidido ser más ambicioso y bueno, nos complica un poquito más la vida. Luego tenemos también la Directiva de Tasación de Energía y el Reglamento sobre el Desarrollo de Infraestructuras sobre combustibles alternativos, que puede parecer que entre dentro de nuestras competencias, pero en este caso no somos nosotros, son los puertos. Nosotros somos los barcos y cada administración tiene su propia competencia. Luego, bueno, posibles combustibles alternativos a los convencionales para poder reducir todos estos índices. Ahí he puesto unos cuantos, sin orden de preferencia ni nada de eso, porque primero, no tengo una bola de cristal para saber cuál va a ser el del futuro y si la tuviera en mi puesto de administración no puedo apostar por ninguno de ellos. Pero bueno, ¿cómo elegir uno? Ya nos han apuntado el cómo hacerlo. Aquí hay que ver la eficiencia, el coste, el almacenamiento, si está la infraestructura, la tecnología. Complicado llegar a una solución. Y ya simplemente, pues nada, darles las gracias. También el puntual, me has ahorrado enseñarte el cartel. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Si tenemos por ahí un micro, si os parece, yo para romper el hielo voy a hacer algunas preguntitas a los
ponentes. Por ejemplo, Javier, me tomo nota de que habláis de hacer una producción local de hidrógeno. ¿La producción va a ir por parte, es decir, Baleares va a tomar la iniciativa de tener esas plantas de generación de hidrógeno, o vais a participar en algún proyecto conjunto, o tenéis unos socios, o tenéis alguna empresa o la administración? En fin, ¿cómo tenéis planteado la generación de estos combustibles alternativos a nivel local? Y en algo nos hemos dado, cuenta con el gas natural licuado, es que al final dependes de una compra externa y de que el gas con contratos a corto o a largo plazo pues te puedan cambiar completamente tu expectativa de consumo de combustible, completamente. Entonces, tanto en la parte del biogás, biometano, como del hidrógeno, quizás en pequeñitos volúmenes y para proyectos iniciales como este, sí que nos tenemos que meter en la cadena de valor de entrar nosotros en la producción o en la coproducción de ese combustible. Aquí lo que pasa es que como lo tenemos que producir en Ibiza, nadie actualmente suministra hidrógeno verde. Eso me ha faltado decirlo, pero creo que es obvio. El hidrógeno será verde. No hay suministro de hidrógeno verde todavía en la isla de Ibiza. Como el volumen es pequeñito y requerimos una planta entre 1 y 1,5 megavatios de potencia para lo que nos va a consumir la pila de combustible, pues creemos que la mejor forma de empezar a ver inversiones o inversiones de esos biocombustibles es empezar haciéndolo con algo controlado en tamaño y en inversión como sea esta futura producción de hidrógeno. Pero queremos ir un poquito más a lo grande la parte, por ejemplo, del biogás biometano, porque si no, al final cotiza también, aunque yo digo no, yo no... Me apoyo algún botón que no tocas. Sí. Peligro de ponerlo en velocidad. La pila. ¿La pila de combustible? Muchas gracias. Esto demuestra que los barcos de batería pura aún les queda. Si una petaca de micro le pasa esto, imaginaos el barco en alta mar, ¿no? No estaba preparado, pero ha salido así. Bueno, pues nosotros nos queremos producir ese combustible para tener garantizado el precio controlado, aunque sea caro, pero controlado a largo plazo. El biometano ya cotiza y hace un año valía X y ahora vale 2X. ¿Vale? O sea que en ese aspecto, si no controlamos y nos metemos en la cadena de valor y nosotros provocamos que se hagan instalaciones que se amortizan a largo plazo y nosotros garantizamos que se va a consumir el biometano porque tenemos activos al menos a 30 años, creemos que somos un actor importante para poder hacer eso. Una empresa de camiones no, pero nosotros como naviera y teniendo los activos a largo plazo somos capaces de hacer eso. Entiendo entonces que no solamente se lo aseguráis con contratos a largo plazo, sino que incluso participáis en la inversión inicial animando a que el suministrador se meta en ese lío, en ese negocio. A cambio, obviamente, de controlar el coste, claro, y de tener un pacto de precio a más largo plazo. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo tengo aquí una batería, pero doy cancha. Hola, buenos días. Quería preguntar aquí, Javier. Nos has comentado las diferencias de volumen que ocurren. Es un factor realmente muy determinante, ¿no?, a la hora de la elección. Pero ¿qué pasa con el que acabamos de comentar? Precio o coste, porque ahora mismo los biocombustibles parecen una opción bastante sencilla de implantar, porque al final pues, para la planta propulsora no requiere especiales problemas de adaptación en absoluto, pero tengo entendido que el coste es muy elevado respecto a otras alternativas de las que existen hoy en día. Ya por aquí, para que no se acople. Que otra cosa no, pero soy teleco y sé que se acoplaría. Biocombustibles líquidos te refieres, ¿verdad? Has dicho biocombustibles, ¿te refieres a los líquidos? Sí, o lo que se llama combustibles. Vale, a los líquidos, porque biocombustible es el biometano, a los líquidos, vale. Bueno, a ver, la expectativa del biocombustible líquido también es que se produzca en local, ¿no? El SAF se está llevando parte importante de producción del UCO, del aceite y del HBO que se está produciendo en España. Yo creo que en España no se recoge más que 100.000 toneladas de aceite usado. O sea, con 100.000 toneladas no tenemos ni para media naviera y la expectativa, tenemos una ley de residuos que exige que en 2024, a final de año, el sistema de recogida de aceites usados domésticos esté implantado y se recoja, pero como mucho, multiplicará por 2 la cantidad de aceite que se recoge en la actualidad. Con lo cual, nosotros creemos, y está limitado por la directiva, que estos aceites de UCO usado y sobre todo los que vienen de fuera con los aceites de palma, con los aceites de soja y que provocan en sí
ciertos negocios que pueden repercutir en deforestación en aquellos países y que está siendo criticado por el sector, nosotros no queremos apostar por eso. No vayamos a encontrarnos a mitad camino con una apuesta, con un inconveniente tan importante como por culpa del precio nos está pasando con el gas natural licuado ahora, ¿no? Con lo cual, los líquidos yo los veo muy restringidos y obviamente el coste con la presión que hay y el SAF está presionando por ello. Yo este verano me compré un vuelo para ir a Austria y si me costó 300, creo que tenía la opción de pagar 200 euros más si quería yo, de mi bolsillo, ir con combustible 100% SAF. Está muy bien, Austrian Airlines que quiera que el cliente pague su combustible cero emisiones, pero no pague el CO2 en crédito, pero no el SAF. Pero es que el SAF ya está muy metido y el SAF se está llevando todo el biocombustible líquido que produce en local. Entonces, más la síntesis de esos biocombustibles líquidos a base de hidrógeno. Pero hasta que no esté la tecnología completamente desarrollada y tengamos volúmenes muy importantes, aquí va a haber una pelea muy importante por el suelo y el aire en España, muy importante. Nos tenemos que descarbonizar y para eso hay que implementar mucho más de lo que dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y además eso no contempla el marítimo, o sea, el precio va a estar alto y ya veremos cuál es el combustible que consiga abaratarlo, pero como los sintéticos van todos a base de hidrógeno y capturar CO2 de algún lado y los biocombustibles líquidos son tan limitados como también lo es el biocombustible gaseoso de biometano. El futuro no está claro. Estupendo. Yo tenía una preguntita también para Mari Carmen. Al ver la explicación que nos ha hecho de, básicamente estáis apostando por instalaciones diésel eléctricas en todos los barcos. Y también has comentado en alguno de ellos que teníais instalaciones de baterías. ¿Es una práctica que queréis generalizar para conseguir mediante las baterías optimizar el punto de funcionamiento de los generadores para llevarlos siempre al régimen óptimo y de esa manera cubrir picos de uso o no uso? Sí, no sé si... Efectivamente. Realmente nosotros aquí, y desgraciadamente, no podemos encabezar esta transición energética, ¿no? Nosotros optamos por la filosofía de lo que funciona hay que copiarlo, no podemos innovar. Entonces, sí que es verdad que en este caso el sistema de baterías es para casos puntuales. El BAM-IS, que tiene posicionamiento dinámico y que ahí sí que podríamos llevar a cabo ese recorte de picos de tensión. Y en el caso del Juan Sebastián Elcano, para entrada y salida de puerto, porque en realidad el buque escuela no es uno de los que más contamine, pero es verdad que su propulsión se ha quedado obsoleta, entonces sería más una modernización y ya aprovechamos esas baterías como sistema de almacenamiento y para entrada y salida de puerto. Yo quería haberle preguntado también a Ana, pero lo que pasa es que me ha hecho un spoiler, porque yo era sobre la delegación que tenía previsto sobre la sociedad de clasificación, que estamos aquí unos cuantos y yo en particular representándolo. ¿Es una apuesta clara por la delegación, Ana? Es decir, ¿o es una necesidad inminente ahora por el que se viene encima el pico de trabajo? Bueno, ahora mismo responde a las dos realmente, pero ahora mismo es una necesidad clara porque no vamos a dar sí y luego también entendemos que actuáis en nuestro nombre, hemos ampliado también la delegación a territorio nacional y que el modificar el acuerdo de delegación siempre es costoso por las firmas que conlleva o hacia del Estado, etcétera. Entonces es algo que ahora mismo está habilitado pues con un oficio firmado por mí, pero que se va a incluir en los acuerdos de delegación, incluso de una forma genérica, no con convenio, ni anexo a anexo, para no tener que ir cambiando esos acuerdos a medida que vayan entrando normativa nueva, porque si no estamos siempre haciendo lo mismo. Yo no sé qué opináis, pero me parece magnífico y además es una ayuda a los armadores esa flexibilidad que ofrecéis para que puedan jugar con ella y optimizar la operación de sus barcos, en definitiva. Claro. Hombre, al final, en todo esto yo creo que nosotros como administración tenemos un poco la doble vertiente de hacer cumplir la norma, pero también tenemos que estar del lado de los armadores nuestros que tienen barcos en nuestra bandera para ayudarles a cumplir en la medida de lo que se pueda. Claro que sí. A ver, perdonad, si sois tan amables de ir presentándoos cuando hagáis la pregunta. Sí, Diego Colón, Astilleros de Mallorca. Quería preguntarle a María del Carmen, en el caso del Elcano, teniendo en cuenta el porcentaje tan alto que tiene de navegación a vela, ¿habéis considerado la generación de energía? También he creído interpretar que lleva un hélice de paso variable. Generación de energía aprovechando la línea propulsora. Sí, efectivamente, lo estamos considerando.
Todo esto está en estudio, entonces no he querido mencionarlo porque creo que no va a ser posible, pero sí que lo hemos considerado. En el caso de Juan Sebastián Elcano, nosotros siempre acudimos mucho a las tradiciones y sobre todo al origen del barco, ¿no? Entonces, la hélice del Juan Sebastián Elcano es original y no se quiere tocar. O sea, esa hélice no se va a modificar. Entonces, aquí jugamos con tradición e innovación y no va a ser Pero también posible. se puede hacer con la hélice de paso fijo. Sí. Lo que pasa es que actualmente no es viable. Ojalá y sí, pero por los estudios que hemos llevado a cabo no, parece que no. Todo esto, este proyecto ha surgido de 2 meses a esta parte, o sea que es algo que está muy en el aire. Gracias. No sé, hasta que nos llamen la atención de la organización y nos digan que tenemos que acabar. Hemos empezado también 10 minutos tarde. Podría preguntarle a Javier también. El metano, en las últimas informaciones que yo he leído de Naciones Unidas, ha crecido de una forma disparatada en el mundo, a pesar de que no ha habido emisiones de origen humano, digamos. Y se considera que todo el aumento que ha habido de metano proviene de la propia naturaleza. Las posibilidades de utilizar ese biometano crecen exponencialmente a la vista de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, el incremento del metano por la actividad humana entiendo que sí, sobre todo porque estamos cada vez teniendo más ganadería en el mundo y al final la ganadería y la agricultura es el 12-13% de las emisiones mundiales equivalentes. Al final, ese incremento de este tipo de negocios, de la ganadería sobre todo, nos permite una recuperación de esos estiércoles y purines para generar el biometano. Y la parte de residuos también orgánicos, en el mundo, las emisiones provocadas por la gestión de los residuos implica un 6% de emisiones en el mundo. Sería como el 7º país emisor si lo clasificamos por emisiones. Solo la gestión de los residuos sólidos urbanos. Si gestionamos correctamente, no acaban en unos vertederos donde vemos, y hay fotos de satélite que salió el año pasado en Glasgow, el vertedero de Valdemín Gómez de Madrid y salió en toda la prensa, cómo fugan los vertederos a pesar de tener sus pozos de inyección de biogás y que se quema en un motor o en antorcha para no provocar el metano a la atmósfera, pues seremos capaces de optimizar esa recogida del metano si hacemos la selección del residuo orgánico, por ejemplo, a plantas de biogás. ¿Vale? Con lo cual, sí, hay más generación, pero el crecimiento que vamos a tener de solicitud demandante de ese biometano va a hacer que el ritmo sea muy superior a las plantas nuevas que se puedan generar. El potencial en España, por ejemplo, habla de generar biometano para 37, 38 teravatios. En España consumimos 350 teravatios de gas natural. Se habla de un 10%, con gasificación de biomasa el doble, o sea, es muy limitado. Pero bueno, nos descarbonizaremos con lo que podamos de biometano, luego entrará el hidrógeno y luego entrará la electrificación de algunos usos que ahora utilizan el gas natural. Bueno, me están llamando al orden, pero Rafael había pedido la palabra. Si os parece, la última pregunta. Sí, y es un poco sobre este mismo tema, el tema del biometano y el aprovechamiento. En España hay una serie de proyectos que están desarrollando unas empresas alemanas para fabricar en Andalucía metanol a base de electricidad renovable. Ellos tienen unas plantas mixtas de fotovoltaica y eólica, producen electricidad renovable y con ese hidrógeno y carbono obtenido de desechos biológicos, pues producen metanol. Y ese metanol lo venden en Alemania, lo mandan en trenes. El plan no está todavía en marcha, pero el plan es mandarlo en tren a Alemania para quemarlo en una cementera. Y la pregunta es, bueno, pues venderlo en España. No, porque en Alemania les dan créditos. Créditos, pues tú lo has mencionado antes, porque se evita que se emita metano en los lugares que pueden ser purines o pueden ser restos de depuradoras, etcétera. Y al evitarse que se emita metano, les dan, además del certificado de que es neutro en carbono, les dan un crédito, con lo cual pueden quemar combustibles no neutros en carbono directamente de Alemania. Pues no sé si carbón o gas natural o lo que sea.
Es decir, se tiene en cuenta el efecto positivo de eliminar emisiones naturales de metano. La pregunta es, eso está basado en que te den un certificado. En Alemania se lo dan. La pregunta es, ¿por qué no se lo damos en España? Porque entonces ese metanol se podría usar, ese metanol libre de emisiones, neutro en emisiones, se podría usar en España. ¿Contesto yo? Si quieres. Bueno, contesto primero yo. Es que... No me ha quedado muy claro, no conozco el proyecto, pero no me ha quedado muy claro si viene el metanol del reformado de residuos y son residuos ya no aprovechables y por eso reformarlo metanol nos permite que sea un metanol con cierto porcentaje de verde, o si se va a generar hidrógeno y sintetizar con CO2 capturado biogénico de algún sitio. Va todo asociado a parques de generación eólica Vale, y fotovoltaica en isla, es decir, no conectados a la red general. Hay una captura de CO2 biogénico de algún lado y sintetizan con el hidrógeno. Vale. El certificado en el Fuel Maritime EU, en el anexo 2, nos indica que el Bunkering Delivery Note debe ir adjunto con un certificado de sostenibilidad que nos diga los gramos de CO2 por megajulio, ¿vale? Ese certificado, según el artículo 29 de la Red 2 de energías renovables, la directiva, y que se pasará ahora a la Red 3, que se está negociando, nos indica que sistemas de certificación que validen que los combustibles son sostenibles en cierto porcentaje son válidos. Y uno de ellos es el ISCC, que es el más utilizado. Hay otro que es el Red Cert. El alemán puede utilizar el ISCC y el español puede utilizar el ISCC. De hecho, las plantas, por ejemplo, de biometano que ya están inyectando la red gasista española, actualmente están vendiendo todo el biometano fuera de España y se están certificando con certificados de ISCC. Por ejemplo, certificados de 15 gramos de CO2 por megajulio, que sale de alguna planta de biogás con codigestión de purín, pero también de residuo sólido urbano, que reduce menos emisiones. O certificados de 15 gramos, por ejemplo, donde hay más cantidad de estiércoles. O sea, que el ISCC del certificado ya existe. Lo que no tiene España son todavía unas garantías de origen renovable en el sistema gasista que no aplican al metanol. El metanol aplicaría al ISCC, un certificado voluntario, pero reconocido a nivel mundial y que todos los productores están utilizando. Lo que no tenemos en España todavía, bueno, ya está el Real Decreto aprobado, pero el sistema estará en abril porque se está programando. Son las garantías de origen renovable, que las va a tramitar el Ministerio Delegado que lo haga en Agas GTS, que es el gestor técnico del sistema. Esas garantías van a decir cada megavatio de biometano inyectado en la red gasista que es de origen renovable, pero no va a exigir decir cuánto, con qué porcentaje. Con lo cual, para mí, la garantía de origen renovable que va a emitir en Agas GTS no me sirve de nada. A mí me sirve el certificado de sostenibilidad que lo hará el productor al que le compre, o si yo soy productor, mediante un ISCC. Ya existe y en España se están certificando con ISCC las 6 inyecciones de biometano que existen y el proyecto de metanol se certificará en España porque se produce en Andalucía y los alemanes lo comprarán y allí con su normativa dirán o enseñarán con la Bunkering Delivery, bueno, si va a la cementera no, en la cementera pues para el pago de créditos de carbono que está obligada, con su reporte homólogo a nuestro MRV dirá, oye, que esto viene de esta sostenibilidad. Ya que mencionas el tema del biometano para vosotros. Vosotros compráis gas natural licuado y el biometano, el productor de biometano produce gas y no lo licúa. ¿Cómo se maneja eso? Pues bueno, hay un reglamento aprobado el 25 de junio de este año donde dice que el sistema gasista europeo completo está conectado entre gasoductos, terminales de GNL, almacenamientos y otros tanques, ¿vale? O sea, que ya está reconocido el balance de masas. Si inyectamos un biometano en la red gasista y más, por ejemplo, en España, que tenemos un peaje que se llama de licuefacción virtual, no tendría mucho sentido. Yo cargo el GNL, por ejemplo, de Sagunto, 2 cisternas cada día para cada barco y me lo llevo al barco. La terminal de Sagunto cada día está calentando GNL y regasificándolo para meterlo en el tubo español. Si yo tengo un proyecto que estoy inyectando gas aquí, lo que evito es que una parte de volumen se regasifique el tubo y gaste energía. Entonces yo canjeo, yo lo que hago es cojo aquí. Otra cosa es cuando en 2070 ya no haya GNL fósil. Eso será otra película en el futuro, pero ahora no tiene sentido gastar energía eléctrica a base de etapas de compresión, generar bio-GNL físicamente. Eso lo tenemos prácticamente ganado y es muy razonable. Eso ya funciona. Eso con la normativa del reglamento entendemos casi todo el sector que ya es válido hacerlo. Vale.
Bueno, creo que ha sido muy interesante la participación de nuestros ponentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos vuestras preguntas. Gracias. Esto es